El Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Estas palabras con que el Papa Francisco inicia su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate encuentran eco en la vida y espiritualidad del siervo de Dios, Padre Moisés González Crespo, sacerdote agustino nacido en España y destinado a la misión en Panamá, en Tolé y Chitré. En nosotros lo que nos dejó de recuerdo es el Evangelio, la misión. Y siempre decía, cuando ustedes sean grandes, sean evangelizadores como yo. Eso es lo que yo recuerdo, y el juego y todas esas cosas que él hacía con nosotros acá. Y lo que más le gustaba comer iraca con yuca. Eso es lo que era sencillo, humilde, y muy dado a los pobres. A Moisés siempre le gustaba andar caminando a caballo blanco, grande, y nos emocionaba verlo cuando venía saliendo. El camino no era como ahora, era a pie, todo a pie. Y siempre me acuerdo de todos los sacerdotes anteriores. Nunca se medía para venir, no ponía pero al caminar, sino ellos se pasaban una semana, 2 semanas al campo. Se dedicaba más tiempo al campo, y yo no sé cómo ellos se baldeaban y llegaba a la comunidad, servía a toda la comunidad. Es importante porque todo lo que el sacerdote que ha pasado, que Padre Moisés, Padre Isturbe, y Majada, Padre Laín, toda esa gente sabe caminar en el camino estrecho. Porque estrecho digo porque no veía esa carretera antes, el camino era a pie todo. Entonces eso era lodo, había tantas cosas que a veces se oscurecía por ahí y se quedaba durmiendo a donde llegaba. Entonces, la misión es caminar a pie. Siempre el Padre Moisés nos decía eso. El Padre Moisés llegaba por vez primera a Panamá el 30 de agosto de 1973. Fue recibido por Monseñor Martín Legarra y el Padre Edelmiro Mateos con otros hermanos en el aeropuerto de Tocumen. En su sencillez y con su característica sonrisa, solía después comentar: jamás había pensado que un obispo saliera a recibirme. Llegó para acompañar y aprender con el pueblo. No están tan gordos, agarrados, tenían barba así. Nosotros nos gustaba tocarle la barba, porque nosotros era como Jesús, así, nos gustaba y le gustaba jugar. Entonces él era muy sencillo. ¿Qué puedo decir más de él? Delia, dígame. ¿Usted cómo se daba cuenta que el Padre Moisés era un hombre de una fe muy fuerte y firme? Es que eso se siente. Eso se siente al tocar a una persona, eso se siente. Porque nosotros llegaba y decía mi difunta tía Julia, llegó el Padre, hay que quererlo mucho. Y mi tía se esmeraba para hacerle su almuerzo, entonces, para que comiera. Decía él, no necesito llevar comida. Eso siempre yo lo digo a mi familia aquí, yo no necesito llevar comida. De hambre no me muero, él lo decía, y es verdad. Me he dado cuenta que es verdad, uno a donde vaya no necesita llevar comida. Sí, la misión es importante, la misión es cuando es algo como comer algo exquisita, así mismo el Evangelio, que uno hasta aprende
como dice el padre Carga, remar mar adentro siempre. Enseñar el evangelio y llevar esa misión, que uno no le cueste, como siempre yo le digo a la comunidad, que ser misionero no es fácil, viene crítica, viene tantas cosas, pero el Señor está con uno. Dice el evangelio también, dice, si uno, si Dios está conmigo, ¿quién contra ti? Era emocionante cuando él llegaba, porque jugaba con nosotros. Un día yo me acuerdo de él, ahí a donde está la casita de mi hermano, ahí jugamos ahí, y la bola se fue, y nosotros buscando la bola, ya él se había ido, nosotros buscando la bola cuando llegamos, ya no estaba. Nos quedamos tristes porque se nos fue. Esa es la última vez que lo vi. No lo vi más. Unos días anteriores a la Navidad de 1980, Moisés había organizado un programa de visitas y trabajo pastoral en Llanoñopo. Salió del centro misional para visitar algunas pequeñas comunidades cristianas esparcidas en el camino por aquellas serranías y llevarles el calor de Dios encarnado en la pobreza y sencillez de los nuevos hijos de Dios en las montañas de Tolé. El padre Moisés llegó a esta comunidad en el año 1977. Llegó como profesor de religión, ya que en el colegio de Chichica, en aquel entonces se le llamaba primer ciclo. Y la educación en esos tiempos era una educación muy difícil, ya que en aquellos tiempos pues la comunicación era difícil, pues el padre Moisés llegaba a caballo a esta comunidad. En aquellos tiempos el primer ciclo estaba empezando a funcionar, no había suficiente docentes para impartir las clases. Entonces el padre Moisés llega a dar clases de religión, español, porque no había profesor de español. El padre Moisés trae un cambio a la comunidad, porque él trae algunas innovaciones. Él se compenetra no solamente con los educadores, sino con toda la comunidad. Se hizo muy fuerte pues la parte educativa en la parte de religión y moral y la parte de español. Padre Moisés fue un sacerdote muy dedicado, muy serio en sus cosas, pero a la vez muy cariñoso. Él era muy cariñoso, él se comunicaba con todas las personas, no solamente en el colegio, sino con toda la comunidad. Él tenía una característica que él le gustaba usar los diminutivos. Por ejemplo, si al padre Pedro fuera, le diría Pedrito. Y dicho sea de paso, yo recuerdo una vez una convivencia en Cerro Mosquito. Después que terminamos la convivencia, vino el almuerzo. Y había un delegado de Potrero de Caña que se llamaba Pedro, precisamente Pedro Clisoto. Después que almorzamos, el señor ya era mayor y quedó como preocupado, dando vueltas. Y el padre Moisés le dice: ¿qué te pasa, Pedrito? Así un gesto cariñoso. ¿Qué te pasa, Pedrito? Dice el señor Pedro: no, nada, padre. Dice el padre Moisés: Pedrito, yo sé que te falta algo, yo sé, es el cafecito, ¿verdad, Pedrito? Dice don Pedro: sí, padre, sí, no hay café. Entonces el padre pues tenía esa característica de ser muy cariñoso, muy comprensivo, y pues hoy la comunidad lo recuerda como un sacerdote ejemplar que vino a hacer mucho en nuestra comunidad, y no solamente aquí, porque él visitaba otras comunidades, visitaba Tebujo, visitaba pues Algodón, Mosquito,
Cerro Caña, Tijera, todas esas comunidades las visitaba. Así que para nosotros pues es una alegría recordar hoy al Padre Moisés, recordar algunas de las cosas que él hacía. Otra anécdota de él era que él iba bajando una vez, creo que de Tebujo, y usted sabe que en las comunidades siempre pues se hacen fiestas, ahí en Saldaña, allá donde ustedes pasaron, había una fiesta y la gente amaneció, y sale una señora con una totumada de chicha a darle al Padre Moisés. Dice él, no, yo no tomo eso. Le dice la señora, bueno, si tú no tomas esta chicha, entonces tú no eres hombre, pues. Dice el padre, como me vuelvas a decir eso, te voy a cinchar con la misma totuma. O sea, la totuma, la vasija, pues. Entonces son cosas que pasaron del padre. Y bueno, repito, pues el padre vino a hacer un cambio legalmente porque la fe se fue fundamentando aquí en la comunidad, en los estudiantes y, bueno, con los profesores. El Padre Moisés, cuando vino aquí a la comunidad, fue una persona muy ejemplar, una persona muy seria, muy humilde. Él tenía un caballo que le decían muñeco. Siempre él confió mucho en mí, porque en ese tiempo yo era delegado. Y cuando él llegaba, él comía en mi casa. Cuando él llegaba, yo amarraba el caballo de él, se lo soltaba, se lo tiraba al retén, le daba agua. Y bueno, de esos mandaditos yo lo hacía. Entonces, algunas veces mi señora esposa le lavaba la ropita de él también. Cuando tenía ropa sucia le lavaba una muy ropa. Y el Padre Moisés visitaba la comunidad por ahí. Andaba con su Biblia al lado, así como yo ando con esta chacra, pero él la cargaba a este lado, al lado izquierdo. Y andaba con su Biblia ahí. Llegaba a una casa, compartía con la gente y sacaba la palabra del Señor para compartir con ellos. El Padre Moisés llegó a Llano Ñopo, que se encuentra en el lado oeste del río Tabasará, y cruza el río para dirigirse a caballo hacia el caserío de Sitio Prado, a unas 4 horas caminando, donde había programado unos bautizos y visita a la comunidad. Terminada su visita, decide regresar a Llano Ñopo para continuar con el plan de actividades programadas. Entonces nosotros estábamos esperando, él pasó por aquí, este era el único paso que había más que donde se podía pasar. Pero después entonces se presentó el aguacero allá en norte, comenzó a llover, entonces ya nosotros, costumbre de nosotros, cuando está lloviendo allá ya es algo seguro que la marea va a bajar, el río. Entonces nosotros estábamos esperando hasta las 6, estuvimos esperando y él no salía, pues pensábamos que ya él se había quedado a Sitio Prado. Entonces nosotros esperando, en la mañana nada. Entonces va una señora aquí en este paso ahí, entonces vio el caballo amarrado allá, un caballo grande. Él lo estaba usando, dice que había visto caballo ahí. Entonces este río estaba negado todo por aquí, por encima de esa piedra, estaba negado el río. Entonces allá abajo nosotros pasaban por cable, entonces yo pasé por allá, entonces la hermana me dio una palanca ahí para pasar allá abajo, si ese era caballo o no. Entonces cuando yo llegué allá, pasé para este lado y vengo, encuentro el caballo ahí, pero sin silla. Entonces yo comencé a buscar por aquí, por acá arriba. Tenía la silla donde tenía puesto acá y la ropa, una muda de ropa y una Biblia del Nuevo Testamento y
y la ropa de alforja que él tenía, nada más eso. Entonces él tenía eso ahí, entonces yo lo agarré, ahí donde que di cuenta que el padre se había ahogado ya en el río. Entonces yo vine, agarré todo eso, me llevé el caballo, lo pasamos allá abajo a Soga, en aquel charco allá en la Garucha. Pasamos el caballo al otro lado. Entonces nosotros pasamos pues mal, porque ese es un sacerdote que trabajó con nosotros, anduvo con nosotros y yo era guiador de él, que andaba dirigiendo a dónde podía ir y bueno, nosotros íbamos con él, lo llevábamos a las comunidades. Entonces, y es así como en la comunidad de Llanoñopo crece la incertidumbre. Pasaba el día y las horas corrían sin que el padre Moisés se presentara en la comunidad. Y es, pues, que el viernes 19 de diciembre, a eso de las 3:30 de la tarde, llega un mensaje al obispo Núñez que decía lo siguiente: ha aparecido amarrado a un árbol, con la silla mojada, con el freno quitado y sin alforjas, a orillas del río Tabasará, a la altura de Llanoñopo, el caballo del padre Moisés, pero se ignora hasta ahora el paradero del padre. ya dimos cuenta que el padre se había ahogado, entonces avisamos. La hermana me mandaba a mí y iba, pero nosotros no podíamos ir a la orilla porque esa orilla estaba negado todo en el río. Nadie podía estar por la orilla porque era peligroso también. Entonces ya avisamos a Sitio Prado, avisamos a Tolé y todos ya se enteraron de eso. Y entonces allá nos viene un mensaje que iba a mandar un helicóptero acá, nosotros esperando eso. Y entonces ya allá abajo la gente ya también estaba en la busca también por allá abajo. Entonces, como ese río estaba hondo, no podía verlo si a dónde lo habían dejado. Nadie sabía nada y acá nosotros esperando el helicóptero y nada. Dicen pues que el helicóptero había llegado a Tolé y Tolé se dañó, dice. Eso era, no sé si era verdad o era mentira, para no venir, eso decíamos nosotros. Porque como un aparato que viene va a venir dañado ahí. Nosotros no creíamos eso, pero bueno, nosotros hicimos lo que pudimos. Entonces fue bajando río, entonces nos llega la noticia que lo habían encontrado allá en la bocana de Quebrabanco, de allá abajo Charcobrujo, que allá estaba. Entonces nosotros nos bajamos aquí, llegamos a Sitio Prado, y es verdad que allá lo habían sacado, estaba mi compadre Genaro y los demás, todos ahí en la comunidad. Lo trajeron desde allá hasta acá afuera en el llano. Entonces no había otra manera pasarlo para acá, para el otro lado, porque la única manera de nosotros teníamos que sacar para este lado. Y había gente suficiente. Había más de 300 personas, mujeres y hombres, ahí esperándolo. Entonces nosotros hicimos unas camillas de madera, que para que no nos cansara, nosotros pusimos un palo a este lado y un palo a este lado y lo montamos arriba. Cuando nosotros levantamos ese cadáver aquí en Sitio Prado, para allá, detrás de Cerro Vaca, allá, yo no sé cómo le llama ese lugar allá. Entonces, nosotros nos fuimos, pero nosotros no pudimos bajar el cadáver de eso porque íbamos suficiente. Cuando estaba cansado, otro agarrado y íbamos caminando. No descansamos por el camino hasta que fuimos llegando allá. En Tolé llegamos a las 3 de la mañana en Tolé. Eso nos da
de entender que como él siempre nos decía, ¿por qué no había puente para salvar vidas? Siempre él lo decía eso. Pero yo no sé, él lo decía y él era un sacerdote muy tranquilo y él llegaba en la casa, jugaba con los niños venían a mano y así pues jugaba con los chiquillos ahí. Y bien él ha llegado. Él llegaba tranquilo y allá en Peña Blanca, cuando yo estaba allá también, allá en Peña Blanca todo, le llegaba donde él a hablar con él y todo. Pero todo el mundo decía, bueno, hay algunos que venía que no le gustaban los niños, dice, pero ellos veía a ese sacerdote que era muy tranquilo, pues. Hay veces llevaba, no sé si es confite, se lo regalaba a los niños ahí, compartía con los niños. Por eso que los niños cuando lo veían, ellos le alegraba cuando llegaba. Y nosotros también, cuando llegamos allá a Peña Blanca, primera vez, él me dice que después de aquí, ¿qué tantas horas gasta uno para llegar allá? Llanoñopo me dice, bueno, yo le dije 2 horas, podemos llegar en 2 horas, podemos llegar allá. Entonces, nosotros pues viajamos varias veces de allá a acá, veníamos a Alto Ciénaga, toda esa comunidad por ahí nosotros lo andaba con él, pero él es un sacerdote que muchos acá preguntan, ¿por qué está ese el puente? Yo le digo a la gente, mira, ese puente está por alguien, porque alguien ve la necesidad de nosotros y ve que nosotros necesitamos, y por alguien está ese puente ahí. Y ese puente, cuando lo iba a construir la primera vez, la comunidad Sitio Prado nos puso problemas, que no quería puente porque nosotros queríamos era para pasar para allá, ellos no querían, pero de todas maneras nosotros pues hicimos y hablamos y conversamos de nuevamente, entonces ellos aceptaron el puente, entonces ese puente también fue hecho por la salud y lo que él puso y lo que él dijo se llegó a realizar y ese puente que tenemos ahí nosotros. Puente Salso ese que le pusimos el nombre de Padre Moisés González. Palabra que yo siempre digo a mi gente, ese nunca falló entre nosotros. Con nosotros sí trabajamos como nosotros queríamos y así trabajó. Íbamos a toda esta comunidad, él lo andaba. Y nosotros andábamos, pero yo era que andaba más con él. En Tolé, venida y ida, todo eso, yo lo acompañaba. Y también nosotros pues, bastante, nosotros que somos delegados, que siempre anduvimos con él, entonces él nos decía que ustedes dicen tienen que superar o tienen que hacer algo por ustedes. Entonces, pero lo primero era el puente porque eso era lo más necesario que había porque nadie podía pasar ese río cuando crecía. Tiempo de invierno y en verano a rato está seco y a rato está hondo. Esa es la tradición que ese río no tenía, pues, pero ya ahora yo creo que
se ha salvado bastante vida, como padre dijo, y es verdad. Ahora los niños pasan sin saber de nosotros, vienen sin saber de nosotros. Y ahí están todos tranquilos, la comunidad pues se ha sentido satisfecho. Porque, y otra cosa también, yo le digo que la otra misión que ha venido, venir a hablar contra de los católicos. Yo le digo, los católicos no han venido de hablar de nada más, sino lo que ha hecho por nosotros. ¿Ve? Y la otra misión, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada por nosotros. Está pasando en el puente, está recibiendo el líquido, el vital líquido de la misma misión. Entonces, está criticándolo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Tenemos que estar con uno solo, porque Padre es el que nos ha ayudado, Padre que nos ha dado la vida por la comunidad, por la serranía de Tabasará, por todos nosotros en Oven, por todo. Entonces ahí donde que en Oven han despertado de los proyectos agua, proyectos puentes, proyectos centro salud, proyectos casa, proyectos la escuela, todo eso. Ahora mismo está el internado por toda esa misión. Yo creo que nosotros estamos agradecidos con los padres, con los misioneros que han venido, y siempre nosotros estamos al día con ellos. Y también, yo doy gracias también a todos esos que han venido, que nos ha venido a evangelizar. Y es así como el 20 de diciembre en la tarde, la hermana Argemira informó desde Ñanuñopo que apareció el cadáver del padre. Ella recibió la siguiente nota: hemos encontrado el cadáver del padre Moisés en la bocana de Quebrada Banco, 50 metros arriba del Tabasará, en Charcobrujo. Apareció desnudo, boca arriba, con la chácara enredada en los pies y las botas en el agua. Pondremos una bandera blanca en el sitio donde fue encontrado para el traslado a Tolé. Yo me da bastante tristeza, hay veces cuando yo vi al padre Moisés ya allá en Sitio Prado, todo golpeado y todo. Yo tuve que llevarlo, y entonces yo creo que esa es una vida que se dio por todo, una vida que sufrió por nosotros, una vida que de verdad dio la vida por nosotros, por todos nosotros y por los niños que están ahora mismo, las generaciones que han venido, han preguntado quién es Padre Moisés, pero ahí hay algunos que le cuentan, pero hay otros no lo saben, entonces no le puede dar quién es Padre, pero ya ese se ahogó. Muchos le han dicho eso, pero ahora nosotros, ya yo sí lo vi y andamos, y eso es lo que nosotros nunca, yo que estoy aquí ya, yo tengo 71 años, en 1976 yo me bauticé, y siempre yo no he renunciado y nunca he dejado por otra misión que dice que este es mejor y este te va a cuidar, este te va a traer, no. Yo creo lo que me he bautizado. Yo creo en eso y ahí estoy y sigo con eso, hasta que Dios me cuide. Cuando lo encontraron, dice que lo encontraron en todo el corriente. Eso es lo raro también otro. Lo encontraron en corriente, pero ese río está hondo, yo no sé cómo se quedó él trabado ahí, yo no sé si en brazos, no sé cómo, entonces
Parece que ese corriente mío lo flotaba al aire de nuevo y después se hundía. Entonces, él tenía una bolsa como este. Entonces él cargaba una bota de esa amarilla, amarró el cordón, después pasó el bota por aquí. Lo pasó así. Pero todo aquí, hasta allá en ese charco brujo, ¿por qué el río no podía sacar esa bota por encima de ese? O quitarle esa bolsa, lo que él estaba cargando. Entonces, más bien, mira que esa bolsa, el mismo hinco de la chácara se le enredó en este dedo, en el dedo pero bien colchado así. Y así llegó allá, y así lo encontraron allá en Charco Brujo. Desnudo todo, pero entonces la bolsa estaba aquí enredada. Con todo y bota amarilla, pero esa bota yo lo tenía en Toledo, pero yo creo que no sé qué lo hicieron últimamente. Desapareció allá, sí. El padre Francisco Galende comentó: me tocó contemplar, recién hecha la autopsia, su cadáver, compartiendo la paz serena que reflejaba su rostro, y pronuncié mi despedida. Adiós, querido hermano, disfruta de la paz del Señor, te la has merecido, y lo encomendé fervorosamente al Padre. Él decía que él nadaba, pero hay veces cuando uno sabe nadar es un charco donde no haya corriente, pero este no era un charco así suave, sino es un charco que venía a ver con remolino, con palos, piedras, lo que traía todo eso de ahí arriba. Imagínense que el agua llegaba más arriba del palo ese. Rasó todo este por aquí no era así, se llevó todo eso. Entonces, yo digo que él trató de cruzar aquí, pero la corriente estaba muy fuerte, entonces lo trajo de una vez a las peñas. Y entonces no pudo salir. Él decía, él puede salir, pero hubiera sido un charco un poquito más tensión, más para abajo, quizá él podía salir y nosotros no sabíamos nada de si podía agarrarnos de sorpresa allá en la casa. Entonces no era, yo digo que el remolino mismo que lo llevó él a la muerte, porque eso al río no, para cuando este río está crecido hay que verlo, ¿sabes? Hay que verlo y verlo serio ese río. Y cuando está así suave, que está el charco un poco suave. ¿Sí? Bueno, yo veía que él es cuidadoso. Él no cuidaba, pero parece que yo veía, hay veces como ya les digo, padre, yo lo veía allá, hay veces él se iba solo y allá se quedaba, pero él cuidaba a la gente, cuidaba todo al cuidado, todo. Cuando él llegaba y al venir a caminar, todo eso. Pero más, otra cosa no le veía eso a él. Pero él nunca, como decir que hay personas que
que yo voy, que no, que voy a hacer, yo lo sé hacer, no, él nunca dijo eso, sino él era que muy cuidadoso a la persona y a tanto a los trabajos también que nosotros hacíamos con él. Y al peligro también. Sí, al peligro. Desde aquel 18 de diciembre de 1980 en que murió hasta hoy, durante 40 años consecutivos, tanto en Tolé como en Ñanuñopo, especialmente los delegados de la Palabra de Dios, conmemoramos su muerte con múltiples actividades. De Padre Moisés, les cuento una anécdota que viví, tenía 9 años en aquel entonces. Eso ocurrió el día 20 de diciembre de 1980, organizado otra vez por el delegado de Cerro Caña, Natividad Rodríguez. Organizó lo que es la búsqueda del Padre Moisés, porque ya sabíamos que se había ahogado. Entonces a mí, con mi primo, se nos dijo que teníamos que bajar aquí a dejar unos lonches. ¿Por qué? Porque para que llegara el almuerzo, ellos llegaban aquí, comían y seguían adelante. Después de eso, nosotros llegamos a las 9 de la mañana al otro lado del río y vimos a la gente a este lado del río, donde ellos nos señalaban que ahí se encontraba el Padre, un cuerpo. O sea, no lo podíamos escuchar porque el río estaba hondo. Nosotros nos bajamos y nos subimos a un palo por allá y vimos el cuerpo del Padre Moisés, que estaba allá. Fue el momento de nosotros salimos con el primo y bajamos a encontrar los otros que venían buscando el cuerpo del Padre, porque avisarle que ya no buscaran porque ya se habían encontrado. Con esto voy a saber que los primeritos que encontraron el cuerpo del Padre Moisés fue la gente de Sitio Prado. Los segundos fue la comunidad de Cerro Caña. Y ahí todo eso ocurrió que a las 4:30 de la tarde se sacó el cuerpo del Padre Moisés en una camilla de madera. Su cuerpo fue doblado por un mantel de la capilla de Cerro Caña. Y de esa manera me contó mi papá, que fue el que ayudó a cargar el cuerpo de Moisés, que cuando llegaron al Garrobo ya había una cantidad grande de seguidores, o sea, de que le ayudaban a cargar el cuerpo del Padre Moisés. Y gente con antorcha y todo eso. Cosa que, o sea, desde que salió aquí, había gente y por el camino se iban congregando más y más. Cuando llegó alto a Cerro Viejo, era más grande el asunto. Entonces, en aquel entonces, como les explico, yo tenía 9 años, en el 1980. Así fue el suceso que pasó aquí en la búsqueda del Padre Moisés.
primera ruta del Padre Moisés, ¿verdad? El Padre Carlos la organiza. Decidimos poner esta cruz aquí como signo de ese lugar donde se encontró y donde estas dos comunidades, ¿verdad? Se reunieron para poder sacar al cuerpo de Moisés. Desde ese momento yo creo que la figura de Moisés ha sido en estas comunidades de la misión signo de esperanza, ¿verdad? Signo del que le acompaña, signo del que de una forma está siempre junto a las comunidades. Padres Agustinos, a lo largo de esta misión, de los 50 años que tenemos de la misión, pues hemos estado trabajando aquí en estas comunidades, tratando de seguir el legado de los primeros agustinos que llegaron y de llevar la evangelización a estos pueblos. Que su nueva tumba sea ahora lugar de peregrinación y de encuentro para orar a Dios y meditar en la vida de este hermano nuestro, misionero alegre y generoso, que aliente el seguimiento de Cristo y el quehacer pastoral de la Iglesia, especialmente de todos los agentes de pastoral que dan su vida por el Evangelio. Ya conforme a estos años, pues bueno, yo tengo 3 años en la cual ya estoy en esta misión. Es muy linda y es muy hermosa. Claro, en la vida religiosa o en la vida de misión no se gana, pero sí se gana para el Señor. ¿Por qué? Porque yo llevo la palabra de Dios a aquella persona que quizás no conoce. Yo llevo la palabra de Dios a aquella persona que quizás está triste, pero con un decir Dios te ama, con un decir Dios está contigo, la persona se siente también hijo de Dios. En este río Tabasará, el Padre Moisés fue arrollado por estas aguas. Yo en sí, ya conociendo un poco más, Padre Moisés no fue por imprudencia, sino porque él sabía que tenía una misión que realizar en Llano Ñopo. En realidad esto nos lleva el decir, si yo tengo a Dios en mi corazón, si yo sé realmente quién soy, no me importa qué es lo que hay en los obstáculos que uno puede encontrar, sino el decir, esa misión, el de poder llevar la palabra de Dios. Y realmente me siento muy dichosa el poder decir, estoy pisando las tierras en donde el Padre Moisés pudo caminar. Moisés, tu fe y esperanza está, testimonio de amor, entregas tu vida al Señor para darnos un ejemplo de paz, un hijo de Dios de tierra lejana llegó, dejando las huellas de paz, construyendo puentes de amor. Un hijo de Dios de tierra lejana llegó, dejando las huellas de paz, construyendo puentes de amor para las vidas salvadas. Construyes puentes y verás, salvarás vidas y más. Entrega y servicio te da. Fuiste instrumento de Dios muy capaz. Un hijo de Dios de tierra lejana llegó, dejando las huellas de paz, construyendo puentes de amor. Un hijo de Dios de tierra lejana llegó,
construir puentes de amor, las huellas hasta hoy, en nuestra tierra y misión. Un hijo de Dios, de tierra lejana llegó, dejando las huellas de paz, construyendo puentes de amor. Un hijo de Dios, de tierra lejana llegó, dejando las huellas de paz, construyendo puentes de amor.